¿no? Pues más o menos una hora, pero pues me encantaría como darles insumos. Sí, Eh, pero por supuesto, bienvenido, doctora, no se preocupe por eso porque lo vamos a grabar, no se preocupe. Listo, bueno, muy buenas noches. Hoy, agosto 8 del año 2025, la Asociación Colombiana de Mujeres Juezas tiene el gusto de tener una invitada muy especial, la doctora Liliana Patricia Rojas Rojas, una profesional del derecho egresada de la Universidad Externado de Colombia con magíster en Derecho Penal, posee un segundo título también de magíster en Derechos Humanos, especialista en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de la Alianza por la Capacidad Legal en Colombia, de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien nos va a dar una conferencia en el día de hoy referente al acceso a la justicia de mujeres con o en condición o con discapacidad. Gracias, doctora, por acompañarnos, por disponer de este tiempo y somos solo oídos y atención. Bien, pues, doctora. Doctoras, muchas gracias por esta invitación. De verdad me enorgullece hacer este tipo de espacios y con una asociación que sé que está cogiendo mucha fuerza, se está visibilizando cada día más, ¿no? No solamente en defensa de la justicia, sino también en el fortalecimiento mismo de la igualdad y el Estado de Derecho. Yo quiero, si me permiten, tomar un poco las palabras de la jueza Sandra Heredia. Las mejores decisiones, las más impactantes, pues siempre la han tomado las mujeres, ¿no? Pero pues en los espacios académicos o los liderazgos siempre han estado paradójicamente hombres. Entonces, me parece que esta es una plataforma muy importante para abrir más y más caminos sobre el futuro de la justicia, las próximas reformas, las situaciones que se presentan y no solamente presentar problemáticas, sino también posibles soluciones. Y de verdad, doctora, las felicito, las aplaudo por este tipo de iniciativas. Mi intervención se centrará en exponer algunos desafíos que obstaculiza el acceso efectivo a la justicia penal para las mujeres y niñas con discapacidad, desde luego desde una perspectiva de discapacidad que quizás no está muy conocida y está en vía de construcción, y una perspectiva que sí ha tenido mayor desarrollo, que es la perspectiva de género, es decir, vamos a hablar un poco de interseccionalidad. Antes quiero hacer referencia a algunos casos que he podido documentar, ¿sí? No todos los casos llegan a las altas cortes, no tienen ese privilegio de ser conocidos por nuestros magistrados de las altas cortes, pero que sí he podido evidenciar algunas dificultades, obstáculos que impiden el acceso a la justicia de mujeres con discapacidad. El primero de los casos, unos hermanos menores de una mujer adulta mayor con discapacidad intelectual diagnosticada con Alzheimer denunciaron al sobrino cuidador de esta mujer por una posible comisión de delitos de secuestro simple, abuso de condiciones de inferioridad y violencia de género. Esta mujer, muchos años, porque quería prever un poco qué iba a pasar pues, con la evolución de su enfermedad, había otorgado un poder general para la administración de los bienes de su sobrino, quien era a su vez su cuidador. Estos denunciantes, a través del apoderado de víctimas, solicitaron a un juez de control de garantías una medida de protección con base en la ley 1257, y el juez le ordena al supuesto agresor abstenerse de entrar a cualquier lugar donde se encuentre la mujer, es decir, su tía, pero me llama la atención este caso como ordena ingresar a la mujer a un hogar geriátrico, devolverle todos los objetos a los otros hermanos, devolver los bienes, entregarle los bienes y los designa a ellos como los administradores de bienes y de las cuentas, y que sea esta persona el apoyo para la toma de decisiones. Yo no sé si están muy familiarizados porque pues yo trabajo en el área penal, trabajo también temas de discapacidad, pero no todos los funcionarios judiciales del área penal están muy familiarizados con la ley 1996, y es que la adjudicación de apoyos no es competencia de un juez de control de garantías, ni mucho menos de un juez de conocimiento, es de competencia exclusiva de un juez de familia, y para ello hay un procedimiento que está regulado en la ley 1996 del 2019. Otro caso, en una audiencia preparatoria
El juez de conocimiento ordena el testimonio de una mujer con discapacidad cognitiva y sin escolaridad, víctima presunta de un acceso carnal violento. Durante la práctica del testimonio, o más bien cuando ya iba a iniciar ese testimonio, el fiscal pide el uso de la palabra y expresa que no le entiende nada a la mujer, ¿sí? Que ha intentado por todas las maneras tratar de buscar cómo ella se puede expresar, pero ve dificultades en la comunicación de la mujer, y el juez le exige un informe de medicina legal para evaluar el estado de salud, para ver si puede o no declarar. Resulta que este juez había acudido a algunas organizaciones de derechos humanos. Le hicimos una recomendación, pues que la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en su artículo 13, habla de unos ajustes de procedimiento que son unas adecuaciones para garantizar la comunicación. Se le sugiere que o a través de la fiscalía, un policía judicial o un funcionario que tenga habilidades en temas de lenguaje, permita hacer los ajustes para que la persona pueda expresarse, identifique cómo expresarse, o en últimas se le sugiere, y esto se lo comunica al juez de conocimiento, pues que esta persona, pues que el juez pueda ordenar a un asistente social para la facilitación de esa comunicación. El juez no permitió nada y simplemente siguió con su decisión de ordenarle medicina legal. Medicina legal, ya vamos a ver por qué este tipo de decisiones están en contra del modelo de derechos humanos. Un médico forense con un diagnóstico no puede decir si la persona no se comunica, porque pues no conoce ese contexto, no identifica si tiene una red de apoyo, no identifica cómo comunicar, simplemente un diagnóstico para decir si habla o no habla. Y eso pues no es en favor de los derechos humanos. ¿Qué pasó? Sale el dictamen de medicina legal, dice que no puede declarar y pues se le impide a la persona, a la mujer, declarar en su propio juicio como víctima. ¿Qué se entiende por discapacidad? Lo que entendíamos por discapacidad hace muchos años pues ha cambiado significativamente, y esto ha reflejado una evolución hacia un enfoque más inclusivo y basado en derechos humanos. De una vez quiero decirles, en tema de derechos humanos, discapacidad no se restringe al concepto de diagnóstico, no se restringe el concepto de enfermedad ni el concepto de deficiencia. La discapacidad es un concepto que está en constante evolución y que no tiene un significado único o unívoco, ¿sí? La discapacidad se ha definido a partir de diferentes modelos que explican por qué las sociedades han designado ciertos roles a las personas con discapacidad en ciertos momentos y ciertos contextos. Y me explico. La historia nos ha hablado de 3 modelos de tratamiento de derechos de personas con discapacidad. El primer modelo es el de caridad o prescindencia, ¿sí? Este data en la época de la Edad Media, ¿sí? Donde las personas con discapacidad eran objetos pasivos de actos benéficos o de asistencia social sin reconocimiento alguno de derechos humanos, ¿sí? La Iglesia Católica, por la caridad, por ser almas caritativas, quería ayudar, ¿sí?, a estas personas porque eran almas perdidas o almas desgraciadas. Así se describían a las personas. Incluso se les decían que eran hijos del pecado, ¿sí? Algo tuvieron que hacer sus padres para tener ese castigo. Se entendía como un castigo la discapacidad. Esto obviamente no es que haya desaparecido. Si ustedes recorren la séptima, van a encontrar cerca de las iglesias, incluso hay unos posibles casos de tráfico de personas, ¿cierto? De trata de personas o de tráfico de personas con discapacidad para pedir limosna. Otro de los ejemplos que eran muy aplaudidos, hasta hace poco se desaparecieron gracias a la incidencia de las organizaciones de derechos humanos, eran organizaciones como el Teletón, ¿sí?, donde era casi que un espectáculo circense, donde se mostraba a la persona amputada de un brazo, sin una pierna, para hablar con mensajes motivacionales, para decir, a pesar de mi discapacidad, hice tal cosa, ¿sí? Y objetos de caridad o beneficencia. La prescindencia, esto se puede dar en la época de la Grecia clásica, donde los niños con discapacidad
se alejaban a ese modelo del ciudadano perfecto, ¿sí? Se consideraba también una desgracia y pues la respuesta era matarlos. El infanticidio era la constante de los niños con discapacidad. En la época nazi también no solamente se eliminaban a los judíos o a los gitanos, también a las personas con discapacidad, porque se alejaban de esa idea de la raza aria, ¿no? Obviamente el concepto de raza se eliminó hace mucho tiempo con el descubrimiento del ADN, pero como se alejaba el tema de las personas con discapacidad porque se consideran imperfectos, pues se eliminaban, se gaseaban. El modelo médico rehabilitador, ese es otro modelo que concibe o concebía a la persona con discapacidad como un problema médico a curar o tratar. Yo te reconozco derechos siempre y cuando te rehabilites, ¿sí? Se consideraba a la persona como un paciente. Este modelo médico rehabilitador nace en la Segunda Guerra Mundial, con todos los heridos de guerra, se les reconocen algunas prestaciones, también indemnizaciones para estos héroes de guerra. Te incluyo la sociedad siempre y cuando te rehabilites. Obviamente, pues hay situaciones que son imposibles, por ejemplo, el caso de discapacidad psicosocial, el caso de discapacidad intelectual. Una persona con síndrome de Down, pues ¿en qué momento se va a rehabilitar? Nunca. Entonces, no reconoce la diferencia, pero sí reconoce derechos humanos a medida que te vas rehabilitando. ¿Qué rezagos de este tipo de modelos? Creo que para los jueces de familia y civil no es ajeno la interdicción. Se basaba en un modelo médico rehabilitador donde era el perito quien hacía un diagnóstico de la salud con el fin de establecer si la persona tenía o no capacidades para tomar decisiones, y con base en eso, muy rara vez el juez se apartaba de ese dictamen pericial y ordenaba la medida de la interdicción. También tenemos otra que todavía, y esto se tiene que eliminar, no la inimputabilidad, sino las medidas de seguridad, porque son internamientos por razón de discapacidad, ¿sí? Estos se basan en un modelo médico rehabilitador, pues es un médico quien debe diagnosticar si la persona debe o no estar institucionalizada en centros psiquiátricos, hospitales psiquiátricos. Otro modelo es el social, que entiende la discapacidad como un resultado de la interacción entre personas y un entorno que no se adapta a sus diferencias, reconociendo sus derechos y valores como parte de la sociedad. Este modelo inspira nuestra Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, adopta ese concepto dinámico y ya no lo entiende, como les decía, solo el diagnóstico, solo la deficiencia, sino la interacción entre el diagnóstico más barreras. Por ejemplo, Palo Quemado, ¿cierto? Si Palo Quemado tiene 5 pisos, el ascensor llega hasta el 4º piso, si no estoy mal, y tiene un dispositivo para ayudar a subir a las personas usuarias de silla de ruedas, ¿cierto? Pero si llega a colapsar este ascensor, pues la persona no va a poder subir a los 4 pisos o al 4º, 5º piso para poder, por ejemplo, ser atendido en un despacho o en una audiencia, no va a poder participar. El problema no es en sí en el usuario de silla de ruedas, ¿sí? Por su movilidad, por su falta de movilidad, sino el problema está en el sistema, en el diseño quizás, que impide a la persona subir. Entonces, quien discapacita es la sociedad por no eliminar las barreras y no es en sí el problema de la persona como tal. Este modelo social, como les decía, se impulsa con el enfoque de derechos humanos, con esta convención, también las reconoce en su autonomía, en su voz, en su poder de decisión de personas con discapacidad y desafía el capacitismo. No sé si han escuchado esta expresión. Es un sistema de valores que juzga la calidad de vida según los estándares físicos, mentales, asociados a prejuicios, estereotipos. Palabras más, palabras menos, te trato como te veo, portación de cara. Y a veces con base en ese capacitismo uno considera que la persona tiene una vida miserable, como si uno ha vivido alguna situación de discapacidad, y puede incluso hasta sustituir las decisiones de la persona en razón del supuesto buenismo a favor de las personas con discapacidad.
Importante también hablar sobre la pornomiseria, la pornoinspiración, ¿no? Lo que les decía el tema de la Teletón. A pesar de la discapacidad, la persona pudo superarse, no, cada uno tiene un proyecto de vida, sea bueno, sea malo, sea ambicioso o no, todos tienen un proyecto de vida y pues nadie tiene por qué calificar en razón a reconocer derechos o reconocer el derecho a la participación de personas con discapacidad en cualquier escenario, incluso el de la justicia. Esta convención se ratifica con la ley 1346 del 2009, reconoce su autonomía y obliga a de las personas con discapacidad y obliga a los estados a eliminar las barreras físicas, actitudinales, es decir, comportamientos, prejuicios, estereotipos, comunicativas, ¿no? Normativas y también las institucionales. La perspectiva de discapacidad, entonces, es una herramienta de análisis de los casos que permite eliminar todas las causas de exclusión que enfrentan las personas con discapacidad dentro del sistema de justicia, como el rechazo, la desigualdad, la discriminación, la falta de accesibilidad física, comunicacional o incluso procedimental. Busca también asegurar que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos judiciales en igualdad de condiciones con las demás personas. Implica construir un sistema de justicia accesible para todos y todas, donde se garanticen los mismos derechos, oportunidades y protecciones, incorporando ajustes para garantizar ese derecho a la igualdad de la participación en el sistema de justicia. Y ojo que esto no solamente es frente a los usuarios de la justicia, sino también para los operadores de justicia, ¿sí? Las medidas de los ajustes de procedimiento son para todo el mundo, para todo el que tenga que ver o se relacione con el sistema de justicia, incluye jueces, fiscales, operadores, peritos, etc. ¿Cuál es la utilidad de la perspectiva de discapacidad? Pues ya había adelantado, sirve para equilibrar y poner en plano de igualdad a las personas con discapacidad, de conformidad con el análisis de contexto de cada caso, garantiza la accesibilidad, también reafirma la presunción de la plena capacidad que está en nuestro artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, pero también está desarrollado en la ley 1996 del 2019. Esta ley no solamente es para los jueces de familia, todos los operadores, incluyendo los de rama penal, en todos los ámbitos deben conocer y deben manejar la ley 1996, porque reconoce esa autonomía de voluntad. Ya no borra, ¿cierto? Ya no borra ya no tiene, perdón, esa diferencia y la elimina, la borra, esa diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Es una sola. La única causal de incapacidad es por razón de la edad y no por razón de discapacidad. Ya no solo, o sea, ese tema pues de los civilistas que hablaba de capacidad de goce y ejercicio frente a actos jurídicos, pues además de borrar esa diferencia frente a personas con discapacidad mayores de edad, pues también es un poco más ambicioso porque ya no se restringe a los actos jurídicos, sino también al proyecto de vida, el que sea. Y pues también a quienes más benefician, no solamente personas con discapacidad en términos generales, sino también personas con enfermedades crónicas, esta presunción de capacidad, también adultos mayores, ¿sí? Y para efectos prácticos, aunque no tiene un enfoque desarrollado, sí benefició a las mujeres con discapacidad, pues ellas han sido desafortunadamente las más afectadas con la interdicción cuando existía, porque con la interdicción se les esterilizaba de manera forzada y les impedía, pues por supuesto, la capacidad de reproducirse sin siquiera contar con apoyos en su consentimiento informado. Esta ley reafirma, ya existía una norma anterior en el 2017, una resolución del Ministerio de Salud, pero reafirma esas autonomías de las personas. Yo recomiendo mucho a mis compañeros, colegas en Derecho Penal, ya sean fiscales, también juezas, también que litiguen, pues que puedan acudir y consulten los antecedentes y consulten esta ley, sobre todo en la parte de los principios, y miren cómo y las también recomendaciones de la ONU,
para que puedan ver cuál es ese alcance transversal de la capacidad legal para la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto, pues lo que nos llama aquí es frente al acceso a la justicia, el derecho a participar en el sistema de justicia. Permite también identificar posibles, y no solo identificar, contrarrestar posibles prejuicios y estereotipos de personas con discapacidad. Por ejemplo, uno de los prejuicios que es muy constante, tener una discapacidad es una desgracia, porque estigmatiza, ¿sí? Hoy en día, pues es una identidad, ¿sí? La discapacidad es una enfermedad, un diagnóstico, ya les dije, no se restringe a este concepto, sino que nace de la interacción entre barreras y el diagnóstico. Surge la discapacidad cuando no se presentan esas barreras y no se eliminan. Es la sociedad la que discapacita. Las personas, otro prejuicio estereotipo, este sí es muy común frente a las mujeres y niñas con discapacidad, es que las mujeres con discapacidad o son asexuadas o niñas eternas, que de hecho hasta las visten, no sé si han visto ya de 40 años y las visten como si fueran infantes, porque hay ese prejuicio que son niñas eternas o angelitos, ¿sí? O por el contrario, son hipersexuales. No sé si ustedes también recuerdan el caso de Britney Spears, la princesita de pop. Ella tenía una medida de interdicción donde le restringía su capacidad de tomar decisiones, no solo frente al manejo de sus bienes, de sus dineros, sino incluso para poder tener un dispositivo de anticoncepción. Era su papá y un administrador, creo que un representante, eran las personas que tomaban las decisiones por ella y ni siquiera consultaban sus voluntades o preferencias, ¿sí? Pero si es un cantante de rock, es muy guay, no le pasa nada y no lo interdicta. Las personas más afectadas siempre han sido las mujeres, ¿sí? Y ha tenido unas situaciones terribles, no solo frente a la autonomía y voluntad sexual y reproductiva, sino también frente a la administración de los bienes, decisiones como con quién, cómo y cuándo vivir, son las más desescolarizadas, ¿sí? En comparación con mujeres sin discapacidad y hombres con discapacidad, muchas no llegan ni siquiera a la primaria, ¿sí? A diferencia de hombres con discapacidad, que en muchos casos sí se les alienta para que puedan terminar sus estudios, incluso tengan pareja, pero ese es el caso muchas veces de mujer con discapacidad o niña con discapacidad, no puedes. Pero paradójicamente sí sirves para labores de cuidado de los otros hermanitos o para labores de aseo. Eso sí sirve, pero para otro tipo de situaciones, desafortunadamente no les permiten, no les restringen su proyecto de vida. Otro prejuicio estereotipo, las personas con discapacidad no pueden trabajar, son peligrosas por per se, no pueden ser independientes, no pueden tomar ningún tipo de decisiones. Lenguaje que frecuentemente que se utiliza y que es contrario a la convención, típico, ¿no? Y esto lo van a encontrar mucho en normas, incluso conceptos, ¿no? Cuando se habla de personas con discapacidad como minusválidos, inválidos, discapacitados. Acuérdense que quien discapacita es la sociedad, no es en sí el diagnóstico. Que la persona sufre o padece de discapacidad, su lenguaje incorrecto también, es una persona especial o un angelito, o es un retrasado, una retrasada, una subnormal, es loco, loca, demente, minusválida, ¿cierto? Ya lo había dicho. Y el lenguaje adecuado es persona con discapacidad. Solo si es necesario el tipo de discapacidad, pues se puede poner, por ejemplo, persona con discapacidad psicosocial, intelectual, solo si es necesario. Que no es perspectiva de discapacidad, no es para privilegiar, al igual que todos los enfoques diferenciales, no es para romantizar los casos ni para privilegiar los intereses de las personas con discapacidad, no es para desequilibrar las cargas procesales, no es para darles prevalencia en sus derechos ni para hacer un detrimento de la garantía de los demás. Por supuesto, hay que garantizar el debido proceso y, por ejemplo, el derecho a la defensa de las personas, si es el caso de personas sin discapacidad, ¿no? Y que, por ejemplo, sean víctimas, pero lo contrario, también personas con discapacidad que en su condición de victimarias también hay que garantizarles el debido proceso y, de ser necesario, hacer ajustes de procedimiento.
Cuando se evidencia la falta de perspectiva de discapacidad, pues cuando las decisiones justificadas son por prejuicios o sesgos cognitivos, ¿no? Cuando las hipótesis fácticas son incompletas, cuando el acervo probatorio es insuficiente y hay menoscabo el análisis del contexto de los casos donde intervengan las personas con discapacidad. Y es que la falta de perspectiva de discapacidad en los casos concretos, según las situaciones concretas que se presenten, puede perpetuar o incrementar las asimetrías procesales y pues dependiendo del caso pueden persistir las barreras de acceso a la administración de justicia. ¿En qué momento se debe incorporar el enfoque de discapacidad? Desde el momento cero en que el operador conozca de su caso. Puede ser un policía judicial que atienda la denuncia, el fiscal que investiga el caso, el juez de conocimiento, el juez de control de garantías, o sea, todos en todas las etapas, en todos los roles deben garantizar esa perspectiva de discapacidad desde un punto de vista de derechos humanos y no de privilegios. ¿Qué es justicia inclusiva? Es eliminar esas barreras que impiden la participación en igualdad de condiciones mediante adecuaciones necesarias para garantizar este derecho. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues es una herramienta analítica que estudia las diferentes categorías o identidades, ¿no? Puede ser como género, origen étnico, orientación sexual, discapacidad, que se combinan y se entrelazan generando formas únicas y simultáneas de discriminación o puede ser también de privilegio. Las experiencias de vida de las mujeres con discapacidad quizás no son iguales las de Bogotá, las de la capital de Colombia, en comparación con las poblaciones remotas, ¿no? Y súmale más capitas o más identidades, por ejemplo, si es una mujer afrodescendiente, de baja escolaridad, ¿sí? Y vive en una población remota. Entonces, quizás las necesidades o las barreras pueden ser un poco más diferentes, ¿no? Y las necesidades pueden ser diferentes dependiendo del caso concreto. Para incorporar esta herramienta, ¿no? Del modelo de derechos humanos, ¿sí? Frente a las mujeres con discapacidad que acceden a la justicia, es importante que ese análisis se circunscriba a cómo se identifica cómo se hace esa interacción entre discapacidad de género y hecho victimizante. Por ejemplo, es posible que la discapacidad, o en el caso de la intersección, discapacidad más género, puede ser un móvil del delito, ¿sí? En los casos de las limpiezas sociales, ¿sí? O incluso, por ejemplo, en el caso de las violencias sexuales, hay un mito que se ha documentado, Marita Iglesias lo ha escrito bastante, sobre los mitos alrededor de las víctimas de violencia sexual con discapacidad, donde muchas veces el agresor sexual cree que la mujer con discapacidad no va a sentir nada, ¿sí? No merece nada. Entonces, o incluso como no tiene supuestamente sensibilidad, pues no se va a dar cuenta que la viola, ¿sí? Otro mito, pues, es el mito de la vulnerabilidad, el mito también de la mercancía dañada. Esa mujer no sirve, es un cuerpo defectuoso, ¿qué más da matarla, violarla? No pasa nada, incluso no hay ni siquiera encargo de conciencia para escoger la víctima, porque se considera que es una subnormal, una mujer que tiene menos valor que otra mujer con discapacidad. También la discapacidad puede surgir como hecho victimizante, ¿no? En el caso de las lesiones por minas antipersonas, el caso de las torturas, el caso del desplazamiento forzado, ¿no? El caso de la violencia intrafamiliar puede generar muchas secuelas para la mujer y si hay interacción con barreras, pues surge la discapacidad y puede ser producto del hecho victimizante o, por ejemplo, producto de la violencia obstétrica. La discapacidad también puede ser adquirida después del hecho de victimizante cuando genera nuevas barreras a las que ha sufrido. Por ejemplo, estrés, depresión postraumático, tantas situaciones que se pueden enfrentar las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad. Identificación de estos también es importante frente al modelo de derechos de mujeres con discapacidad. Identificar las interdicciones de facto. Fíjense que el hecho de eliminar, desaparecer la interdicción
bajo la ley 1996. Yo sé que todavía se están revisando varias de las interdicciones, esto todavía no se ha solucionado por las diferentes situaciones que han presentado los jueces de familia, pero si, por ejemplo, ya no habría ningún caso de interdicción ni siquiera para revisar, si se eliminara totalmente, no se soluciona las sustituciones de la voluntad, existen las interdicciones de facto, ¿sí? Cuando la persona, por su buenismo, yo creo que es lo mejor para ti, toma decisiones sin consultar las voluntades o preferencias de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer se le cuestiona, ¿cierto? Tomar decisiones como frente a el ejercicio de su maternidad, frente a los derechos a la autonomía sexual y reproductiva. Y en el ámbito de la justicia he podido comentar con más frecuencia cómo mujeres no se les permiten, por ejemplo, consultar sus casos por ser mujeres con discapacidad, sobre todo casos intelectual, y les exigen un acuerdo de apoyos. Fíjense cómo interpretan a veces en contra del objeto mismo de la ley 1996, un acuerdo de apoyos para que pueda consultar sobre un caso que hay contra ella, ¿cierto? También es muy frecuente que en los interrogatorios el tema de la discapacidad, entendiéndose, o más bien mal entendiéndose, ¿cierto? Mal interpretándose como el concepto mismo de diagnóstico se considera un motivo de impugnación. Entonces, muchas preguntas son estigmatizantes, se les pregunta si estuvo hospitalizada, qué diagnósticos, qué tratamiento está, como si una mujer con discapacidad tuviera menos credibilidad que una mujer sin discapacidad. Una mujer con discapacidad tuviera menos credibilidad que lo contrario. Importante también para el enfoque de discapacidad y el de interseccionalidad es que a la mujer con discapacidad, que si se identifica como tal, no se le puede exigir un certificado, una historia clínica, ¿no? Puede ser libertad probatoria, por ejemplo, un testimonio en la red de apoyo, una certificación de discapacidad, se la quiere presentar, pero no se le puede exigir, no hay problema. Analizar el contexto, de pronto si la persona ha tenido alguna situación de marginación o estigma, porque esto es un caso de una barrera actitudinal, más el diagnóstico, pues ahí surgiría el concepto de discapacidad. Es decir, no hay una sola forma de probar la discapacidad, hay todo un plexo de diferentes maneras de demostrar que la persona es con discapacidad, si la mujer se identifica como persona con discapacidad. ¿Cuándo se considera ausencia de interseccionalidad? Pues simple cuando, por ejemplo, no se aplican los protocolos para la atención e investigación de los casos de mujeres con discapacidad. Muchas de estas violencias pues pasan desapercibidas, ¿sí? O incluso a veces algunos operadores consideran que se normalizan ciertas prácticas en favor de sus derechos por el bien de la persona y de la familia. Se invisibiliza mucho el caso de la esterilización, vuelvo y les repito, no solamente con interdicciones, porque esa era la excusa, yo pido la interdicción para que la mujer con discapacidad no pueda tener hijos más, ¿sí? Muchas veces sin una sentencia de interdicción y todavía se está presentando, pese a que la ley 1996 está vigente, todavía se presentan casos de engaños de mujeres con discapacidad que les dicen, te tienen que quitar el apéndice, y mentiras que le quitan el útero. O incluso abortos no consentidos, sin apoyos, tratamientos médicos sin consentimiento. Incluso existen algunas creencias desafortunadas donde se considera que pueden violentar sexualmente a las mujeres o niñas con discapacidad y lo mejor que le puede pasar es extraerle el útero o imponerle dispositivos anticonceptivos para que no pueda reproducirse. Resulta que quitar a veces el útero puede borrar la huella del delito, ¿no? Esto es muy delicado. El trabajo forzado, como están desescolarizadas, muchas veces las mujeres y niñas con discapacidad son más proclives a ser víctimas de tratas y víctimas de trabajo forzado, también para traficar
También el tema de las drogas, ¿no? También muchas veces se instrumentalizan a las mujeres para poder traficar drogas, estupefacientes, y muchas veces ni siquiera se enteran de qué están haciendo, ¿sí? Violencia económica, se normaliza que la mujer, por ejemplo, no pueda hereda, pero no puede administrar sus propios bienes, o incluso si tiene una pensión, no puede administrar sus propios recursos. También se normaliza las humillaciones por la apariencia, que se aleja un poco a ese estándar, ¿no? Que nos ha vendido los comerciales, ¿sí? De esa apariencia física de las mujeres, se normalizan las burlas y humillaciones por esa apariencia, la falta de medicamentos, muchas mujeres están en condiciones insalubres y, por supuesto, pues la privación arbitraria de la libertad. No necesariamente tiene que ser un centro de salud, un centro hospitalario, también son institucionalizadas en sus propios hogares, son encerradas en sus habitaciones como forma de control a la mujer con discapacidad. Otra situación que es importante para el análisis de la interseccionalidad, las institucionalizaciones forzadas, ¿cierto? Estas institucionalizaciones se dan en donde, pues, en centros de salud, en asilos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos podido documentar y la ONU, el Comité de la ONU en sus diferentes informes ha podido documentar también situaciones de violaciones graves de derechos humanos por estas institucionalizaciones. Diferente a una persona que quiera ir, por ejemplo, a una clínica de reposo, le dan a conocer todas las condiciones, los riesgos, etcétera, le dan apoyos para tomar esas decisiones, pero muchas veces se les engaña a donde las llevan o les dicen, no, simplemente te vas a quedar una semana y mentiras que quedan 6 meses. ¿Qué pasa con estas personas? Esto no solamente para mujeres, también hombres con discapacidad. Se someten a tratamientos médicos forzados, aislamientos, contenciones físicas, químicas, contención física es amarrarlas, ¿no? Químicas, muchas veces mujeres con discapacidad son desvestidas por alguien del sexo opuesto en contra de su voluntad, puede llegar casos extremos de tortura y que no tienen mecanismos efectivos de denuncia o protección. Muchos casos son las más institucionalizadas, son mujeres y niñas con discapacidad en contra de su voluntad. Y pues ni qué decir de la medida de seguridad, ¿no? A veces hay más beneficios para una persona imputable en comparación de la persona inimputable, porque pues no cuenta con, pues los inimputables no cuentan con un subrogado ni herramientas de reinserción social a diferencia de las personas que están penadas, ¿no? Y los riesgos, por supuesto, de personas que tienen que cumplir una medida de seguridad, pues son los mismos de cualquier tipo de institucionalización. Barreras actitudinales, ya les mencioné, desacreditación del testimonio por diagnóstico, sobre todo son las mujeres a las que se les desacredita. Comunicativas, esto sí es para hombres y también mujeres con discapacidad, eso sí es un poco indiferente, pero quiero ponerles de presente que esto se da cuando no se utiliza un lenguaje claro y sencillo, el lenguaje absolutamente técnico, cuando hay ausencia de intérpretes cualificados en lengua de señas. El cualificado no solamente que deba manejar, por supuesto, el idioma español, sino que para hacer esa interpretación, sino que muchas veces estos intérpretes no tienen un conocimiento del sistema penal acusatorio o de las etapas que se van a presentar o ciertos términos, pues no, a veces no tienen la traducción idónea y puede prestarse para errores, ¿cierto? No sé si recuerdan el caso de John Poulos, yo sé que han criticado bastante el tema de la intérprete, que además no era oficial, no tenía relevos, cada media hora se tienen que hacer relevos, sino que, y me perdonan, con todo el respeto lo digo, pude ver cómo el juez recitaba casi de memoria las normas de las audiencias preliminares. Entonces, importante hacer ajustes, de llevar todo en lenguaje claro y sencillo, concreto, no necesario recitar, se pueden citar artículos, no es necesario recitar los términos tan técnicos, pero sí es importante utilizar ese lenguaje tan sencillo que pueda facilitar
esa interpretación. Y esto lo han presentado muchos, tengo compañeras del colectivo Poliformas, que es un colectivo, una ONG que aboga por los derechos de mujeres con discapacidad, siempre han denunciado las situaciones de falta de intérpretes cualificados cuando la mujer con discapacidad va a denunciar o cuando va a declarar. Es muy difícil, quizás no tan difícil en los casos de las capitales o de las ciudades, sino en los sectores de la ruralidad es muy difícil. Estos relevos, un aplicativo que hay, no es para el acceso a la justicia, que está manejado por el Ministerio de las Telecomunicaciones, no está diseñado para la justicia y esto pues genera una barrera del acceso a la justicia. Barreras institucionales, he visto casos cuando se les niega la prestación de servicios de valoración forense por no contar con un documento, una decisión de formalización de apoyos, cuando también pueden existir apoyos informales para tomar las decisiones. No es necesario ir a una notaría para después ser valorada en medicina legal. Entonces, eso es una barrera institucional. Barreras físicas, ya les hice mención, son aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden el acceso a la justicia. ¿Qué son ajustes de procedimientos? Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en el contexto del acceso a la justicia, ¿sí? Eso es como un traje a la medida, o sea, no es el mismo ajuste para todo el mundo, ¿sí? A diferencia de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento no están limitados por el concepto de carga desproporcionada o indebida, es decir, no se circunscribe hacia hay o no presupuesto, ¿sí? Como estamos hablando de acceso a la justicia y tiene categoría de ius cogens, se tiene que garantizar el acceso a la justicia a través de esos ajustes, si es que el caso concreto lo requiere. Casos, ejemplos de ajustes de procedimiento, recomiendo los principios de la ONU del año 2021, donde da toda una cantidad de ejemplos, ¿sí? De ajustes de procedimiento. Eso no es taxativo, eso depende del caso concreto, casi que se apela a la creatividad para poder garantizar ese acceso a la justicia. Uno de ellos, que es importantísimo, es la figura del intermediador o facilitador, que pues las organizaciones de derechos humanos y activistas, y académicos, hemos intentado introducir mediante reformas, ¿sí? Son auxiliares de justicia y son un puente de comunicación entre la persona con discapacidad y los operadores, o incluso la persona con discapacidad y los mismos familiares, que muchas veces no les permiten ni siquiera tomar decisiones de sus propios casos, ¿sí? Estas personas deben tener por supuesto, deben tener una experiencia en temas de discapacidad, derechos humanos en general, ¿sí? Van y conocen la persona cómo se comunica. Hemos documentado casos incluso de un pestañeo, que son formas de comunicación quizás no tradicionales a las que estamos acostumbrados, ¿no? Verbal o escrito. Hay casos, por ejemplo, personas autistas, que obviamente no en todos los casos, pero en algunos quizás genera un poco de miedo acercarse a un operador o una persona que sea ajena a sus personas de confianza, ¿sí? Y pues no se expresan. Entonces muchas veces se pueden hacer ajustes, como por ejemplo el uso de un dispositivo celular, y lo hemos documentado como personas, ahí sí se expresan todo lo que quieran a través del chat, ¿sí? Entonces hay que apelar a las formas como la persona puede comunicarse, y este facilitador puede ser muy útil para garantizar ese acceso a la justicia. Una figura muy cercana que quizás puede remediar ante la falta de regulación del facilitador judicial, pues son los asistentes sociales. Tienen mucha experiencia en temas de discapacidad y pueden quizás ser útiles para esta labor de intermediación o de facilitador, ¿no? Cómo se comunica la persona, cómo llamar a la persona, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, le encanta comer unas galletitas de un cafecito en plena audiencia, pues permitírselo. O sea, esto es un tema de verdad de sensibilizar la justicia y bajarle un poco ese exceso del rigor que a veces se cree que la justicia de los togados a veces se cree como dioses o se interpreta como dioses ajenos a la sociedad, ¿no? Simplemente es un poco más de sensibilidad y un poco más de acercamiento a la población sin
perder o sin destruir garantías fundamentales. Otro ejemplo es la iluminación de un entorno, por ejemplo, las personas de baja visión, una persona, por ejemplo, sorda, que se quiere, se necesita comunicar y está esposada, pues obviamente hay que tomar las medidas de la seguridad para que no se fugue, pero pues lo lógico es quitarle las esposas para que la persona pueda pues comunicarse, ¿no? Las técnicas de las preguntas que sean más comprensibles, pausadas, permitir, ya les dije, toma de alimentos, también de medicamentos. Son muchas formas que pueden ustedes consultar en los principios de la ONU. Hemos intentado regularlo con proyecto de ley, pero desafortunadamente esto no ha cogido la suficiente fuerza porque hay otras prioridades y discapacidad siempre está de última. Estos ajustes de procedimientos se deben reconocer según el género y también la edad, pero también la territorialidad. Esto es lo que se le apuesta para su incorporación. Como les digo y les reitero, depende del caso concreto. Es un ajuste a la medida. Importante, algunas decisiones que nos puede dar algunos elementos. No está suficientemente desarrollado este enfoque de discapacidad, por lo menos en la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Constitucional sí tiene mucho más desarrollo, ya hablando incluso de interseccionalidad. Yo les recomiendo, por ejemplo, la sentencia T082 del 2024 de la Corte Constitucional acumuló 2 tutelas por vulneración de derechos fundamentales de niñas y mujeres con discapacidad. 2 casos, entonces, uno es una niña de 7 años, estudiante de una institución que fue víctima de tocamientos inapropiados, difamación y agresiones físicas por parte de un compañero. La profesora no le creyó, desatendió los reportes iniciales, cuestionaron la veracidad y la estigmatizaron por tener un diagnóstico por su salud mental. Lo mismo pasó pasó porque otro caso, ya una joven mayor de edad, 19 años, con síndrome de Down, presuntamente fue víctima de acceso carnal violento. Su mamá, pues, cuando va y presenta la denuncia, cuando la acompaña, pues, se enfrenta a una serie de dilaciones, desorientaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, y de tanto pasear por todas las instituciones, hasta el 4.º día después de los hechos, pudo presentar la denuncia, pero pues eso también impidió recolectar de manera oportuna algunos elementos de prueba. El caso fue archivado, ¿sí? Aunque las situaciones como tales frente a la tutela, la Corte declara que carece el actual objeto por hecho superado porque la investigación fue archivada, porque en el otro caso se logró investigar, incluso en uno de ellos se logró la imputación. Ya había un daño consumado, pero sí es importante esta decisión porque exhorta a la Fiscalía de ceñirse estrictamente a los protocolos para la atención oportuna a las denuncias, especialmente para las personas vulnerables. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes revisan estos protocolos de atención, son más con enfoque de género, pero no con enfoque de interseccionalidad. Son muy pocos los elementos que ofrecen cuando hablamos de interseccionalidad o el análisis de los casos, ¿no? No lo mismo la experiencia de una mujer sin discapacidad o una mujer con discapacidad. Importante también el tema, aunque algunos han reconocido los apoyos, pero es importante el tema del consentimiento. Importante que no les exijan un acuerdo de apoyos, una directiva, ni mucho menos una sentencia de interdicción. Entonces, tampoco están incorporadas de interdicción, no de adjudicación de apoyos, discúlpenme. Pero tampoco incorpora, ¿cierto?, la ley 1996, que es transversal y, como les digo, no solo para los asuntos de familia. También está la sentencia SU 512 de 2024, de esta no puedo hacer tantas menciones porque hasta el momento la Corte Constitucional no la ha publicado, simplemente hay un comunicado de prensa y según ese comunicado, pues dice que en caso de una mujer con discapacidad psicosocial, interpone una acción de tutela porque el INPEC no la trasladó a un centro de salud mental según una orden judicial, ni la remitió a un centro cercano de familia. No tengo muchas pistas sobre cómo se dieron el caso, qué pasó al fin, si la institucionalizaron o no,
Pero una de las magistradas, que es Natalia Ángel, ella tiene mucha experiencia con discapacidad. Quiero saber cuál fue la respuesta frente a la institucionalización, si era lo que de verdad la persona, la mujer, quería, ser internada o no, y si le advirtieron de los posibles efectos de esa situación. Ustedes ven ese comunicado y habla mucho sobre la necesidad de un sistema de salud mental digno, respetuoso, integral para las personas privadas de libertad, ¿sí? Habla de unas medidas provisionales, ordena al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, bueno, diferentes entidades para que se garantice una salud integral, ¿sí? Y pues y conforme al modelo de derechos humanos. Entonces, como les digo, no tengo mayores elementos, pero estoy esperando esta decisión a ver qué es lo que hace referencia frente a la privación de la libertad cumpliéndose en centros hospitalarios o en centros de salud. Otra decisión es la sentencia T410 del 2021. Este es un caso muy doloroso, una mujer afrodescendiente con discapacidad cognitiva, víctima de violencia de género, incluyendo el abuso sexual. Tiene una hija, ¿sí? Ya estaba recién nacida, se la entrega a terceros, pero sin su consentimiento. O sea, le dice la tía, entrégueme, y resulta que al parecer vendieron a la niña, traficaron con la niña y la niña nunca se encontró. La fiscalía no hizo nada para, no atendió el caso en debida forma, ¿cierto? Se presentaron una serie de obstáculos para el acceso a la justicia, incluso la persona que estaba ayudando, en este caso a la mujer con discapacidad, fue amenazada de muerte, ¿sí? Esta persona, esta mujer, había sido también víctima, no solamente pues de su familia, todos los vejámenes que había sufrido, sino también de los médicos que no garantizaron el consentimiento y a ella le habían ligado las trompas y pues por supuesto violentando su autonomía sexual y reproductiva. Este caso le designa un apoyo transitorio como una medida provisional, hace toda una serie de órdenes a todas las instituciones relacionadas, ICBF, Fiscalía, etcétera, y hace un análisis del enfoque interseccionalidad, porque pues esta mujer, además de ser una mujer con discapacidad afrodescendiente, también tenía baja escolaridad. Otro caso, ya es con la Corte Suprema de Justicia, no tiene tanto desarrollo en temas de interseccionalidad, de discapacidad, pero está dando los primeros pasitos, pero pues ahí vamos. Una decisión que sí me parece muy importante y me llama la atención porque no se hizo bajo el análisis de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces me llama la atención, fue simplemente con el análisis de la Constitución, y es la decisión SP 606 del 2017, radicado 44950. Es una mujer con discapacidad intelectual, mayor de edad, como de 21 años, algo así. Ella había tenido relaciones sexuales con una pareja mucho mayor que él. Quedan en embarazo y el hombre se desatiende sus obligaciones alimentarias. ¿Listo? Resulta que la abuelita, para presionarlo, lo denuncia por violación sexual. Y esto pasa por diferentes fiscales, y la teoría del caso siempre fue que había violación, que había violencia sexual y que se había aprovechado de la víctima, no solo por la diferencia de edad, sino por ser una mujer con discapacidad intelectual. Incluso también creo que tenía dificultades de lenguaje. Resulta que la mujer, ya después de un tiempo, cuando ya entendió la dimensión del caso, ella quería aclarar que nunca había sido violentada, que esto era un tema de alimentos, y que hace el fiscal, prescinde de la declaración de ella, ¿sí? Dice, yo desisto de esta declaración, ella ya no va a declarar. Por supuesto, la defensa la llama para que declare y aclare esta situación, pero llama la atención como el Ministerio Público y el mismo fiscal hace preguntas
en palabras de la Corte Suprema, desconsideradas, discriminatorias e irrespetuosas hacia la joven, revelando prejuicios sobre la capacidad mental de la persona y expresando incomodidad, y ella expresaba incomodidad, pues, incomodidad por sus sonidos, ¿no? Estigmatizaron a la mujer con discapacidad, y pues se asumió que por el hecho de ser una mujer con discapacidad, pues no había consentido la relación. La persona fue absuelta, había sido condenada y después en casación fue absuelta. Otra decisión es la SP 4760-2020, que si bien es un caso no de una mujer, sino un hombre con discapacidad, a quien en audiencia de imputación la persona nunca entendió los cargos. De hecho el fiscal dijo, yo creo que la fiscal dijo, yo creo que ni entendió los cargos, y aún así se avaló esa imputación. Esta persona, una persona con discapacidad, si no estoy mal, era también persona de una edad bastante avanzada, que había sido capturada, imputada y con medida de aseguramiento por un caso de violencia sexual en contra de una sobrina pequeña, creo que era menor de edad. Las preguntas llaman la atención en este caso porque se dirigían era a la persona, a la esposa y no al señor, ¿sí? Y la señora era la que respondía el nombre, que se había entendido o no los cargos, y nunca se dirigió a la persona. Esta persona también tenía dificultades auditivas, y como dice la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo es posible que ni siquiera un bafle para que esta persona pueda entender los cargos, ¿sí? Entonces, esta corte, aunque habla de los ajustes de procedimiento, me hubiera gustado muchísimo, no las desarrolla, ¿sí? Dice, bueno, hay unos ajustes de procedimiento, una convención debió aplicarlos, pero no las desarrolla. Das un ejemplo, el caso del BAFLE, ¿sí? Cosas como tan simples de lógica, ¿por qué no acudió a ellas para garantizar ese derecho a la participación? Pues, ¿qué pasa? Casa la sentencia y anula el proceso desde la imputación. Mire todos los efectos para las víctimas, ¿no? Para las posibles víctimas, cuando se anula un caso desde la imputación por no garantizar los ajustes de procedimiento. Hay una parte que no me gusta mucho de esta decisión, y que esto ha generado muchas discusiones, es que esa sentencia propone un procedimiento legal, porque también era un caso de posible inimputabilidad, ¿cierto? Hay una sospecha en posible caso de inimputabilidad. Entonces exhorta al Congreso de la República. Afortunadamente esto no ha tenido espacio, donde dice, ¿por qué no crear un procedimiento especializado única exclusivamente para personas con discapacidad en los casos de incluyendo los casos de eventual inimputabilidad? Pues esto se aleja, un procedimiento especial pues se aleja la idea de justicia con inclusión, y por supuesto puede generar toda una serie de barreras institucionales en contra de personas con discapacidad. México tiene un procedimiento especial para la inimputabilidad, y se ha demostrado cómo se violan derechos como, por ejemplo, derecho a nombrar un defensor. No se les permiten preacordar, no se les permite. Aquí también, sin tener nosotros un procedimiento especializado, aquí muchas veces se les impide aceptar los cargos, porque se cree o se asocia que la discapacidad, sobre todo los casos de discapacidad psicosocial e intelectual, equivale necesariamente a la inimputabilidad, cuando no todos los casos necesariamente son así. Otro caso es el SP 3213-2024. Tampoco es un caso de mujer con discapacidad, sino hombre con discapacidad, pero acá sí es importante porque reconoce el derecho a la autonomía sexual de las personas con discapacidad mayores de edad. Y pues al no encontrar ningún elemento de posible violencia en contra de un hombre con discapacidad, pues lo absuelve. Y esto lo hace con base en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-163 del 2021, ¿sí? Que dice que no es posible concluir que todas las personas en situación de discapacidad son incapaces de resistir un acceso carnal o un acto sexual. Esto solo en atención a la diversidad no solo a la atención a la diversidad de personas que pueden incluirse en esta categoría, sino en particular sobre base de la necesidad de reconocer que esta población tiene el derecho a formarse y determinarse también en el ámbito sexual. Con base en esa decisión de la Corte Constitucional decide el otro, pero pues la verdad eso no significa que entonces no se pueda
identificar casos de posible violación, ¿no? O sea, no son inmunes, por supuesto, las personas con discapacidad, menos las mujeres, y hay que tener mucho cuidado en los casos de posible violación, pero tampoco, de violencia sexual, pero tampoco se puede asumir todo lo contrario, que por per se, por ser una persona con discapacidad, tenía ausencia de consentimiento. Por último, hay una decisión, que es la SP 2649-2022, para mí bastante desafiante, radicación 54044 de la Corte Suprema de Justicia. Me llama la atención porque para algunos es una decisión histórica, porque por primera vez se reconoce la perspectiva de género en los casos de personas victimarias, ¿cierto?, de un delito, porque siempre se ha reconocido frente a las víctimas posibles de un delito, sino porque en mi consideración este caso se analizó desde una perspectiva de género, pero no de discapacidad. Y el caso es el siguiente. Una mujer con discapacidad de Palmar del Varela, de Atlántico. Esta mujer desescolarizada, víctima de violencia sexual de su propio padre, tenía 3 hijos de diferentes padres con trabajo informal y además inestable. Bienestar familiar le advirtió muchas veces que si no conseguía un techo fijo y en buenas condiciones y también un trabajo, pues que le iba a quitar los hijos. Esta mujer, cuando ya era menor de edad, su mamá ya había sido violentada por su propio papá. Cuando va y le dice a su mamá, la mamá no le cree, antes le pega y la echa de la casa, ¿cierto? Esta mujer terminó deambulando en hogares de paso, con diferentes familiares, en fin, en la calle también. Y pues ya cuando estaba un poco más grande, ya sus hijos, ya tiene sus 3 hijos, y pues pasa por esta situación de advertencia del bienestar familiar, que le va a quitar los hijos. Entonces ella, ¿qué es lo que decide? Devolverse donde su papá. Desafortunadamente, la menor de sus 3 hijas terminó siendo violada por su propio abuelo. Y ella encuentra esa escena y pues esto le impacta muchísimo en su salud emocional, ¿cierto? Vale la pena aclarar que ella nunca había recibido un tratamiento a su salud, nunca había ido a terapia, nunca había tenido un diagnóstico, nunca había accedido absolutamente a nada. Siempre ha tenido alucinaciones, ideas frecuentes suicidas, pero en el caso nunca se logró verificar, o sea, nunca se logró comprobar que ella fuera violenta con sus propios hijos. Todo lo contrario, ella era una mujer amorosa, prefería pues dejar de comer por darle a sus hijos, ella siempre los cuidaba, pero todas estas situaciones desencadenaron una situación bastante particular, y es que pues mata en una tarde, mata a sus 3 hijos, porque esta persona después va y vive con su pareja en un cuartico, condiciones precarias, con sus 3 hijitos, tiene más alucinaciones, nuevamente le amenazan con quitarle a sus 3 hijos, y en una de estas pues va y degolla a sus 3 hijos, ¿verdad? Esta mujer, el Tribunal del Atlántico, no le importó el contexto en que había vivido la mujer, la condena a 60 años, ¿sí? Le cuestiona su rol de madre, ¿cierto? Y pues la condena, obviamente. El caso va a la Corte Suprema de Justicia, se demuestra que ella tenía un trastorno esquizofrénico y que esta situación, un episodio psicótico, detonó este asesinato de sus hijitos menores de edad. El tema acá que me genera pues bastante cuestionamiento es: la mujer nunca había tenido un tratamiento de salud mental. No entiendo por qué la respuesta del Estado, y en este caso la Corte, yo sé que es un caso muy difícil y que tenemos que mirar qué soluciones, pero ¿por qué la mujer la respuesta son 20 años de internamiento, ¿cierto? No existe una evidencia, por lo menos en la decisión, si a la mujer se le pregunta si quiere o no este tipo de tratamientos de internamiento, y existían otro tipo pues, de figuras, como el principio de necesidad. ¿Qué más doliente que su propia mamá
por haber matado a sus 3 hijitos. Yo sé que esta decisión es polémica, ha sido aplaudida por unos, pero en temas de perspectiva de discapacidad genera ciertas preocupaciones o qué debemos hacer para otros eventuales casos. Para finalizar, ¿qué es importante para incorporar la perspectiva de interseccionalidad? Directivas, protocolos, pues yo creo que hay muchos. Obviamente los que hay que actualizarlos con base en la convención que hay frente al tema de mujeres con discapacidad. Hay muchas recomendaciones. Importante que también se incluyan a las poblaciones, a las mujeres con discapacidad frente a esos protocolos, pero más que producir protocolos, pues hay que lograr estrategias de sensibilización y formación de fiscales y jueces frente a estos enfoques diferenciales, ¿no? Documentar los casos. Por ejemplo, las experiencias de muchos operadores pueden ser compartidas por otros más, ¿sí? Esas experiencias son enriquecedoras para la solución de los casos, porque como les he dicho, pues no todos los casos llegan a las altas cortes, ¿sí? Y no todos los casos son conocidos, entonces hay que documentarlos, obviamente con toda la objetividad e imparcialidad del caso, pero sí es importante compartirlos, las experiencias de las mismas mujeres con discapacidad que han atravesado miles de barreras para acceder a la justicia, también experiencias de juezas y fiscales con discapacidad, sobre todo casos de discapacidad psicosocial e intelectual que puedan adquirir o antes de ser funcionarias. ¿Por qué no empezar a hablar de esas experiencias y qué soluciones, qué ajustes se pueden hacer para garantizar esa inclusión? Implementar los ajustes de procedimiento. No tenemos una ley, pero por lo menos tenemos una convención, unos principios de la ONU y tratar de adecuarlos en caso que se requieran estos ajustes de procedimiento. Por ejemplo, la lectura fácil, ¿no? El lenguaje, la lectura fácil de una decisión. Proporcionar información accesible sobre los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, ¿no? Con discapacidad, evitar el lenguaje discriminatorio, velar por la celeridad de las investigaciones, no sustituir ni cuestionar la capacidad para la toma de las decisiones, evitar conductas paternalistas o sobreprotección, sobre todo en los casos de mujeres con discapacidad, practicar las pruebas y pronunciarse sobre los apoyos que sean necesarios. Son apoyos, no son sustituciones de voluntad. Puede tener la persona con discapacidad o la mujer con discapacidad, puede tener un apoyo para tomar las decisiones, por ejemplo, para aceptar cargos, para preacordar, para conciliar. No puede ser una barrera per se ser persona con discapacidad, impedirle esa toma de decisiones, y la red puede apoyarse, la red de apoyos, es decir, el círculo de amor, las personas que apoyan en las decisiones, permite tomar de la mejor manera sin que sea una intromisión indebida. Datos diferenciados. Hace 3 semanas consulté la página web de la rama judicial, también de la Fiscalía. Tenemos datos de mujeres, pero no logré identificar cuántas mujeres con discapacidad existen como usuarias de justicia, tampoco cuántas mujeres, ni juezas, ni fiscales, ni magistradas, en posibles casos de discapacidad, tampoco están diferenciadas. Sé que hay medidas de seguridad, hay unas 440 aproximadamente en establecimientos psiquiátricos, pero no sé cuántas mujeres hay internadas. No hay esas estadísticas diferenciadas. Es importante empezar a diferenciar, pero también hacer rastreo de qué pasa o qué situaciones se pueden presentar frente a las dificultades que pueden atravesar, ¿sí? Y pues por supuesto el tema de las medidas de seguridad es un tema que no se ha acabado. Hay quienes prefieren un modelo de justicia restaurativa, ¿cierto? Pero que no sea el internamiento por el hecho de ser personas o mujeres con discapacidad. Esto es justicia inclusiva, es retador, por supuesto, se presentarán muchas situaciones, pero entre todos podemos construir y mejorarla. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Liliana Patricia. Excelente conferencia. Nos deja más inquietudes que afirmaciones, pero por supuesto, ese es el reto. Aquí me estaban escribiendo algunas de las asociadas que es tan interesante el tema y tan importante que lo implementemos y sobre todo que lo conversemos los jueces y las juezas, que lo hagamos el día a día, que sería bueno fomentar como un diplomado, y si no es un diplomado, como unos conversatorios invitando, porque esto es una cosa de irlo permeando
¿sí? En los administradores de justicia, en los fiscales, en los defensores públicos, por supuesto, en los abogados en general litigantes, y también incluso en los comisarios y los jueces de familia, porque es que uno con la ley 1996 de 2019 nota que hay como una brecha entre quienes requieren de apoyos y cómo se hace el trámite allí, y qué pasa cuando se está, digamos, una mujer con una discapacidad que tiene que hacer de inmediato a la justicia, por ejemplo, penal, como lo estaba exponiendo la doctora. Eso quedó ahí un vacío grandísimo. Yo le quería hacer una pregunta como por iniciar a la doctora. Uno como primero, si sería bueno adelantar como esos conversatorios, si de pronto hay un equipo de trabajo que veo que pertenece como a ONG o algo así, la entendí. Sí, yo estoy en ¿Cierto? la coalición por la implementación de los derechos de personas con discapacidad. En nombre de la coalición presenté unas sugerencias con varios coequiperos a la relatora, no sé si vieron noticias, la relatora del Comité de la ONU estuvo unas semanas y pues hicimos unas sugerencias, ¿cierto? Y pues siempre buscamos aliados. También estoy en alianza por la capacidad legal, que los invito a que se unan a los grupos, porque pues nosotros documentamos casos, hacemos recomendaciones. Y me encantaría que también la justicia penal, la de familia, tiene 10 pasos por delante. Me encantaría que todas las ramas se involucraran con la convención y con la ley de capacidad legal. Fíjate que yo soy penalista, yo no soy bueno. Pero a veces tengo que capacitar a jueces y notarios de la ley 1999. La gente se sorprende que yo no soy civilista, ¿sí? Qué bueno, y en eso está... mejor. En eso está lo interesante, doctora, esa visión, porque yo noto sí un vacío en la ley, pero por supuesto yo creo que es el aprendizaje de ir haciendo y que mientras viene, digamos, la reforma o la adición a esa ley, pues ya lo podemos ir haciendo esa inclusión que tanto nos llama o nos invita la doctora Liliana. Otra pregunta que le quería hacer, antes de darle el uso de la palabra a los demás, es en esos estudios e investigaciones que ha estado haciendo en el tema, que ha encontrado en los países latinoamericanos. ¿Alguno vaya los mismos problemas? Son los mismos problemas. En la coalición que estoy está Latinoamérica, Europa, varios, y son los mismos problemas, las mismas luchas. Algunos países como Perú, ellos empezaron con la ley de capacidad legal, pero también les pasa igual que nosotros. Muchas veces los operadores terminan interpretándola en contra de la misma convención o el mismo objeto, ¿sí? En tema de justicia sabemos que, por ejemplo, España ya reguló los ajustes de procedimiento, pero el tema es que, por ejemplo, el caso del facilitador lo supedita algunos ajustes a un diagnóstico, pues eso es contrario a la convención. O sea, a mí un médico no me puede decir si me puedo expresar bien o no. O sea, tú que has vivido conmigo, o sea, que conoces de mí, ¿sí? Para que, ¿cómo me puedo expresar? Hay muchas formas de expresión que no necesariamente se circunscribe a un diagnóstico. A un diagnóstico. Y sobre todo que eso también tardaría, ¿no? Haría el proceso dispendioso mientras se hace el estudio del diagnóstico y ahí sí encontrar entonces el facilitador. Sí, la verdad no es coherente, pero eso se ve en la práctica. Mire que ese estudio es muy interesante. Le pregunto a alguno, aunque ya se están yendo porque es viernes, si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Ahí lo que vi fue felicitaciones, doctora. Juanita. Bien, pues, doctora Juanita. Buenas noches, doctora. Felicitarla porque de verdad que un tema maravilloso que estaba en mora de brindarnos pues la sociedad en pleno, a toda la sociedad en pleno, porque no solo los operadores de justicia requieren esta información, sino todas las instituciones, incluso, por ejemplo, medicina legal, en fin, recuerdo varios casos que tuve de formulaciones de imputación en donde incluso el equipo de trabajo le decía a uno, no, es que el señor se está haciendo, dice que no entiende porque él quiere torpedear esto, la fiscalía también, y lo que pensaba yo en su momento, porque no teníamos la norma, sí. Ni nada que nos ayudara en su momento, más o menos alrededor de 2017 pasó esto. Le dije, ya hice una llamada a medicina legal preguntando si podía tener eventualmente algún diagnóstico, algo rápido que me ayudara para poder terminar la formulación de imputación. Por fortuna era un caso de un hurto calificado agravado, no era, pues sí era delicado, pero no era, por decir, algo que involucrara un acceso carnal o algo así que resulta en últimas más complicado, un homicidio, en fin.
fin. Y la persona me dijo, mire, esto se puede demorar 6 meses, 9 meses, 10 meses. Necesitamos entonces realmente una cooperación interinstitucional, algo que pues yo ya no soy juez, ahora ya no me desempeño al interior de la rama judicial, pertenezco a la asociación de juezas, hacemos un trabajo intenso para poder hacer una sensibilización a la sociedad, pero fundamentalmente a la judicatura, porque necesitamos que todas las instituciones que cooperan o que deben trabajar con la justicia ayuden, colaboren, se comprometan con trámites incluso expeditos para un trabajo no solamente imparcial, sino completo y efectivo frente a este tipo de temas, porque realmente existen momentos en los que usted como operador no sabe qué hacer. En ese momento me tocó terminar la audiencia, no se pudo terminar la formulación de imputación porque yo no la podía declarar ajustada a la Constitución y a la ley por violación de derechos y garantías constitucionales en el evidente escenario de la persona que no entendía. Y así varios casos que pues podría quedarme acá para decirle e interrogantes experiencias. Pero pues le agradezco muchísimo y le reitero esa manifestación que le hace la doctora Leida frente a la posibilidad de que hagamos algún convenio, algo en lo que podamos trabajar para hacer esta sensibilización y esta educación que se requiere urgentemente en la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. No, doctor, creo que la doctora Juana yo la conozco, me parece que sí, la voz me suena bastante. Ah, bueno, puede ser que sí, pues sí. Conocida. Me parece también que yo la conozco a usted, pero pues la verdad llegué tarde a la intervención, pero bueno, Es muy le agradezco. familiar la doctora, pero miren, estas son las experiencias que hay que compartirlas, ¿sí? Y si usted quiere sensibilizar a un funcionario, póngalo que habla con una persona con discapacidad. Sí, realmente. Póngalo, ¿sí? Hay un tema muy chévere, si ustedes quieren apostarle un diplomado con todas las de la ley que no sea discapacidades, 2 puntos, género, 2 puntos. No, por ejemplo, hay un programa muy chévere que me encanta, que se podría hacer alianzas con ASDAUN, que se llaman autogestores. Entonces, ¿qué hacen los autogestores? Son personas con discapacidad, son personas con síndrome de Down, que están empoderados con la ley 1996, ¿sí? Y ellos mismos capacitan a funcionarios, obviamente no en temas técnicos, pero en sus experiencias, que cuando estaban interdictas, ¿cierto? Entonces, importante ponerlos a que hablen con la primera persona con lo que uno tiene que interactuar es con personas con discapacidad. Ya uno documenta casos, jurisprudencia, pueden haber repositorios, puede haber todos los contenidos teóricos, pero si no te aterrizas a los casos concretos y compartir experiencias, no estamos en nada. Mil gracias, doctora, nuevamente. No, gracias a ti, tan linda, gracias por tu... La doctora Juana Catalina fue juez de garantías en Palo Quemado. Yo creo que sí la conozco por un caso. Sí, allí estuvo de mucho rato. diligencias, creo que te consulté por una publicación que yo hice sobre el archivo de diligencias, donde documenté casos de imposibilidad de obtener elementos probatorios. Y le decían, no, si no tiene un elemento nuevo, pues no, lo siento, no puedes archivar. Pues obviamente, pues no. Y yo publiqué un libro sobre el tema. Listo, bueno, doctora voy a Jessica. y le agradezco la bibliografía también para este tema, de pronto para ponerla, aunque sea como un abrebocas en la página web. Gracias, Sí, doctora. perfecto. No, Doctora tiene mi Jessica, celular. doctora Buenas Jessica no- tiene bu- pregunta. Bien, pues. Buenas noches. Realmente, más que una pregunta, pues es que lo que yo escuchaba, digamos que la doctora Liliana nos daba como los lineamientos, cómo se pueden ir abordando, la necesidad de ir estructurando toda esta nueva forma de interactuar con la sociedad, pero en realidad el trabajo está crudo, ¿no? Y con todo eso que ella plantea, va a seguir estando crudo porque la realidad supera cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé en justicia transicional, conocimos casos donde mujeres con sordomudas, que ni siquiera es posible ponerles un intérprete porque son totalmente analfabetas, y entonces tienen su propio lenguaje, creado en la cotidianidad con la mamá o con una hermana o con una persona en particular,
y entonces no hay forma de tener un intérprete oficial. Entonces son situaciones que se escapan de la norma, se escapan de la jurisprudencia, se escapan de toda forma de lineamiento para decir, mire, es que aquí debe utilizarse esto porque es que la realidad de nuestra población en la cantidad de falencias, de falta de oportunidad, en el atraso que existe en las poblaciones más remotas de Colombia, vamos a encontrar una situación mucho más perversa de la que alcanza uno a tener en la ciudad. Y particularmente, decía la doctora, es que en el tema de discapacidad en hombres es un poco menos como marcado la discriminación. Ya se ven más personas con condición de discapacidad masculina en grandes escenarios, en mujeres no, y lo vemos nosotros, pues, digamos, yo, en la procuraduría con la que yo trabajo, ella tiene un funcionario que tiene una condición, digamos, una situación de una condición, pero es una persona muy brillante. Pues hace poco salió el caso del juez de garantías, ¿sí? El doctor Hoffman. Entonces es a la apuesta que las mujeres también puedan tener ese reconocimiento, como lo planteaba la doctora Liliana. Entonces creo que el reto pues es mucho mayor por las condiciones que yo alcancé a conocer de las regiones apartadas de Colombia. Claro, y doctora Jessica, y si tocas un tema muy importante, las personas sordas no tienen un lenguaje estandarizado, ¿sí? Como cuando quien habla español, el que habla quizás de Cúcuta o al Amazonas, son diferentes formas de lenguaje. Al igual pasa con la lengua de señas. No todos van a un colegio, no todos se forman, ¿cierto?, con un lenguaje estandarizado. Y a veces se cree que por ser una persona sorda, debe entender lo que entiende, lo que le va, y debe entender lo que todo el mundo entiende como las otras personas. Entonces, por eso es importante el facilitador. Un facilitador puede ser un intérprete, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no conocer cómo es el dialecto de la persona, cómo se comunica, qué palabras frecuentemente usa? Sí, es que esto es acercar la justicia, no encontrémonos en la audiencia, sino cómo se expresa la persona. Entonces, esto obviamente el fiscal, que ya tuvo que, pues no, el juez quizás no sepa, pero si el fiscal ha tenido oportunidad de contactar a la persona y si sabe que no está estandarizado su lenguaje, pues póngalo de presente para que el facilitador también pueda, y ojalá que sea también intérprete, esta persona pueda aprender cómo se expresa la persona. Entonces, que todos los casos son concretos, por eso son los ajustes, ¿sí? Son trajes a la medida. Y no todos tenemos el mismo traje, no lo usamos de la misma manera. Gracias, doctora Liliana. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Parece que ya no hay más preguntas. Ahí felicitaciones, doctora, ahí en el chat, que muy buena la conferencia, muy clara, están todos con muchas felicitaciones, y yo creo que esta es una abreboca, doctora Liliana, esta es la primera de muchas. Sí, no, con mucho gusto. Vamos a coordinar esa fundación, doctora. Nos quedamos con sus... No, y ustedes que tienen una plataforma divina, la doctora Paulina, otras colegas también me han hablado mucho de esta asociación, les veo de verdad mucho futuro y espero que ustedes tengan un espacio propio y nos puedan apoyar con estas reformas o mirar cómo podemos implementar los ajustes de procedimiento. Es importante hacerlo. Perfecto hacerlo, sí, hay que hacerlo. Y otra cosa es que no solo para personas con discapacidad, pueden beneficiarse muchas otras. Cierto, sí. Sí, es que es mucho, hay mucho por hacer, pero lo importante es tener las ganas y ejecutar lo que más podamos. Sí, así va a ser. Doctora Liliana, muchísimas gracias. La verdad que quedamos muy satisfechos, con ganas de mucho más. Feliz noche, gracias. Un fuerte abrazo. De corazón, gracias por el apoyo y me encanta encontrar aliadas. Gracias. Bueno, doctora, feliz noche. Chao. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Adiós.